Algo me perseguía y no me soltó jamás. Todo comenzó cuando tenía 15 años, aunque entonces yo no lo sabía. A esa edad uno cree que la noche es un patio de juegos más grande, que las reglas del mundo se suspenden después de la medianoche y que la adrenalina es solo un condimento para las anécdotas que contarás al día siguiente en el colegio. Éramos estúpidos. Éramos felices. Me gustaba salir con ellos. Con Mateo, con Valeria, con Diego y con Lucas. Sobre todo con Lucas. Era el mayor del grupo por unos meses, pero parecía llevar siglos de ventaja en todo lo demás. Tenía esa seguridad irritante que tienen algunas personas, esa forma de caminar como si el suelo le perteneciera y él te estuviera haciendo un favor al dejarte pisarlo. Lo queríamos mucho, pero también nos daba miedo. Un miedo bueno, de esos que te empujan a hacer cosas que no harías solo. Nos escapábamos por las noches. Yo tenía la ruta perfecta desde mi habitación, la ventana que daba al patio trasero, el punto ciego de las cámaras que mi padre había instalado después de que unos vecinos reportaran un intento de robo en la cuadra. Primero la ventana, luego el muro bajo junto al limonero, luego la calle oscura donde ya me esperaban. Siempre llevábamos mochilas con latas de aerosol, rotuladores de tinta permanente, alguna linterna y un par de cervezas robadas de las neveras de nuestros padres. No nos interesaba el alcohol tanto como el gesto. La transgresión. La idea de estar haciendo algo que no debíamos, en un lugar donde no debíamos, a una hora que no nos correspondía. Pintábamos por toda la ciudad. Muros abandonados, persianas metálicas de negocios cerrados, algún puente peatonal. Nada demasiado elaborado. Nuestros tags eran torpes, juveniles, llenos de letras infladas y símbolos que creíamos indescifrables. Lo importante era dejar constancia de que habíamos estado allí, de que la noche era nuestra por unas horas antes de que el sol nos devolviera a nuestras camas y a nuestras vidas de estudiantes con deberes sin hacer. Esa noche decidimos ir más lejos. Mateo había encontrado un sitio nuevo. La entrada del túnel del Arroyo Viejo, dijo mientras nos reuníamos en el parque que usábamos como punto de encuentro. La parte de atrás de la fábrica textil abandonada. No hay cámaras, no pasan patrullas casi nunca y el eco del agua hace que no se escuche el ruido de los aerosoles. Valeria frunció el ceño. Siempre era la más cautelosa. ¿Eso no está cerca de la alcantarilla grande? La que dicen que tiene cocodrilos. Eso son leyendas urbanas, respondió Lucas, encendiendo un cigarrillo que le habíamos visto guardar de su padre. No hay cocodrilos en las alcantarillas de una ciudad como esta. Eso pasa en Nueva York, y además es mentira. Dicen que hay gente viviendo ahí, insistió Valeria. Gente peligrosa. Pues les dejamos un mural y nos vamos. No vamos a entrar, solo a pintar la entrada. Lucas ya había empezado a caminar en dirección al túnel. Los demás lo seguimos, como hacíamos siempre. Diego iba a mi lado, en silencio. Era el más callado del grupo, el que nunca ponía objeciones pero tampoco proponía nada. Dibujaba mejor que todos nosotros juntos, eso sí. Sus letras parecían impresas por una máquina. El camino hasta allí nos tomó unos 20 minutos. La fábrica textil era un esqueleto de hormigón y ventanas rotas que olía a humedad antigua y a óxido. Detrás de ella, el terreno descendía suavemente hacia una especie de barranco artificial donde desembocaba el Arroyo Viejo. Y allí estaba la entrada del túnel. Un arco de cemento manchado de musgo y de años de abandono, con una reja que alguna vez debió de estar cerrada pero que ahora colgaba torcida de uno de sus goznes. Más allá, la oscuridad era tan densa que parecía una sustancia física, algo que podías tocar si extendías la mano lo suficiente. Nos quedamos un momento en silencio, asimilando el lugar. El sonido del agua corriendo dentro del túnel era un susurro constante, como una respiración profunda y metálica. Hacía más frío allí que en el resto del camino, un frío que no correspondía con la temperatura de la noche de primavera. Es perfecto, dijo Lucas, y su voz resonó contra la entrada del túnel con una claridad inquietante. Empezamos a trabajar. Sacamos las latas y nos repartimos el espacio. La pared de cemento junto a la entrada era suficientemente amplia para que cada uno tuviera su sección. El ruido de los aerosoles, ese siseo agudo y químico, nos envolvía como una burbuja de normalidad. Durante unos minutos, todo fue como siempre. Valeria pintaba su firma con letras redondas y coloridas. Mateo trazaba un personaje que llevaba semanas perfeccionando, una especie de gato con ojos de robot. Diego, en su esquina, dibujaba letras góticas que parecían salidas de un manuscrito medieval. Lucas y yo trabajábamos codo con codo, él con trazos rápidos y agresivos, yo con más pausa, intentando que mi tag no pareciera demasiado infantil.
Fue Valeria quien lo escuchó primero. Se quedó quieta de repente, con la lata a medio camino de la pared. Su cabeza giró lentamente hacia la entrada del túnel. La linterna que llevaba colgada del cuello osciló y proyectó su sombra contra el cemento. ¿Habéis oído eso?, preguntó en un susurro. Nadie respondió al principio. El eco de los aerosoles se fue apagando a medida que cada uno dejaba de pintar. Primero Mateo, luego yo, luego Diego. Solo Lucas continuó unos segundos más, ajeno a todo, hasta que el silencio del resto lo obligó a detenerse. El que dijo, molesto. SHHH. Escuchamos. El agua, sí. El viento leve moviendo las hojas de los árboles secos en el barranco. Mis propios latidos en los oídos. Y luego, algo más. Un murmullo. No era una voz articulada, no eran palabras. Era como si alguien estuviera hablando muy lejos, dentro del túnel, con la boca pegada a una tubería metálica. Un sonido húmedo, vibrante, que subía y bajaba de intensidad sin un patrón reconocible. Diego dio un paso atrás. ¿Hay alguien ahí dentro?, preguntó Mateo, alzando la voz innecesariamente. El murmullo se detuvo. Eso fue peor. El silencio repentino nos golpeó como una losa. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego Lucas soltó una risita nerviosa, de esas que usa para demostrar que él no tiene miedo, que el miedo es cosa de los demás. ¿Será el eco del agua, o una rata grande? Este sitio está lleno de tuberías viejas. No era una rata, dijo Valeria, y su voz sonaba más pequeña de lo habitual. Pues vamos a ver. Lucas dio un paso hacia la entrada del túnel. Y entonces volvió a sonar. Esta vez más cerca. El murmullo se había transformado en una especie de arrastre, un roce húmedo contra el cemento, como algo pesado que se movía lentamente por el interior del conducto. Venía de las profundidades, de más allá de donde alcanzaba nuestra vista, y se acercaba con la paciencia de algo que no tiene prisa porque sabe que no puedes escapar. Recuerdo que apunté mi linterna hacia el interior del túnel. Era una linterna buena, de las que tienen un mecanismo para ajustar el foco. Moví la cabeza del dispositivo hasta que el haz se concentró en un punto estrecho y lo dirigí hacia la oscuridad. El túnel se extendía más allá de lo que mi luz podía alcanzar. La negrura se tragaba el haz como si nunca hubiera existido. No se veía nada. Solo cemento viejo, manchas de humedad, un hilo de agua sucia corriendo por el centro del suelo. Y esa sensación de que algo, justo en el límite de la oscuridad, nos estaba devolviendo la mirada. Vámonos, dijo Diego. Era la primera vez en toda la noche que hablaba por iniciativa propia. Esperad, Lucas ya estaba dentro del arco de la entrada. ¿No queréis saber qué es? No respondimos Valeria, Mateo, Diego y yo casi al unísono. Pero Lucas ya había dado otro paso. Conocíamos esa expresión en su cara. Era la misma que ponía cuando nos retaba a cruzar una calle con tráfico o a robar una señal de tráfico. La terquedad hecha carne. Le atraían las historias de miedo, los lugares prohibidos, todo aquello que los demás evitábamos. No sentía el peligro como nosotros. O lo sentía de una forma distinta, como un imán en lugar de un repelente. Mateo lo agarró del brazo. Tío, en serio. Vámonos. Solo un poco más. Quiero ver si hay algo. Forcejeó para soltarse, pero Valeria y yo también nos acercamos. Formamos un pequeño muro humano delante de él, bloqueándole el paso hacia el interior del túnel. Lucas bufó, frustrado. Sois unos cagados. Y tú un imbécil, le espetó Valeria. No sabes lo que hay ahí dentro. Pues por eso mismo. ¿No os da curiosidad? El sonido se intensificó. Ya no era un murmullo ni un arrastre. Era una vibración que parecía venir de todas partes a la vez, rebotando en las paredes del túnel, colándose por el suelo y subiendo por nuestras piernas. Algo se estaba moviendo hacia nosotros, y lo hacía más rápido que antes. Entonces Diego gritó. Un grito corto, ahogado, como si hubiera visto algo que su cerebro no podía procesar. Las luces, chilló Valeria. Miré mi linterna. El haz parpadeó una vez, dos veces, y luego se apagó por completo. Lo mismo les ocurrió a las de los demás. Uno tras otro, los círculos de luz que nos rodeaban se extinguieron como velas sopladas por una corriente invisible. Incluso la tenue claridad de la luna, que hasta ese momento había iluminado la entrada del túnel, pareció desvanecerse, como si una nube negra se hubiera interpuesto en el cielo de repente. La oscuridad era absoluta. Y entonces llegó el grito de Lucas. No era un grito de sorpresa. No era el grito de alguien que se ha asustado por una broma pesada. Era un sonido desgarrador, primitivo, que empezó siendo humano y terminó siendo otra cosa. Un aullido de terror puro que se alejó rápidamente de nosotros,
perdiéndose en las profundidades del túnel como si algo lo hubiera arrastrado hacia adentro con una fuerza imposible. El sonido de sus pisadas, porque al principio intentó correr, estoy seguro se convirtió en un arrastre, y luego en nada. Silencio. No sé cuánto tiempo nos quedamos paralizados. Segundos, quizá. Minutos, tal vez. El tiempo dejó de tener sentido en esa oscuridad espesa. Recuerdo el sonido de mi propia respiración, entrecortada y ronca. Recuerdo el olor que emanaba del túnel, un olor que antes no estaba allí, una mezcla de tierra mojada, de algo metálico como sangre vieja, y de un hedor dulzón que me recordó al agua estancada donde se pudren las hojas. «Corred», dijo alguien. Creo que fui yo. O tal vez fue Mateo. O Valeria. Corrimos. No recuerdo el camino de vuelta. Tengo imágenes sueltas, como fotogramas de una película dañada. Mis pies tropezando con raíces y piedras, la mano de Valeria aferrada a mi manga, el jadeo de Diego detrás de nosotros, el destello lejano de una farola de la calle que nos indicaba que estábamos cerca de la civilización. En algún momento debimos de saltar una valla, porque al día siguiente tenía un rasguño largo en el antebrazo que no supe explicar. Nos detuvimos 3 calles más allá, junto a un contenedor de basura que olía a pescado podrido. Nos doblamos sobre nuestras rodillas, intentando recuperar el aliento. Valeria estaba llorando en silencio, con las lágrimas mezclándose con el sudor y la pintura de aerosol que manchaba sus mejillas. Mateo tenía los ojos muy abiertos, fijos en un punto indeterminado del asfalto. Diego se había sentado en el bordillo y se mecía ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Y Lucas no estaba. «Tenemos que volver», dijo Mateo de repente, incorporándose. «Tenemos que buscarlo». «¿Con qué?», preguntó Valeria, con la voz rota. «Sin linternas. Sin saber qué cojones ha pasado. ¿Y si eso sigue ahí? No podemos dejarlo». «Ya lo hemos dejado», dijo Diego, sin levantar la vista del suelo. «Lo hemos dejado allí dentro». Sus palabras cayeron como piedras en un pozo. Nadie supo qué responder. Porque tenía razón. Habíamos corrido. Habíamos escapado mientras nuestro amigo gritaba alejándose en la oscuridad. Y ahora estábamos allí, a salvo bajo una farola anaranjada, manchados de pintura y de miedo, sin saber qué hacer. Intentamos usar los teléfonos. Todos teníamos el mismo problema, las pantallas estaban negras. No respondían a los botones, no se encendían, no daban señales de vida. Como si algo hubiera drenado toda la energía de los circuitos. Mateo maldijo y arrojó el suyo contra el suelo. El plástico rebotó en el asfalto sin romperse. «¿Qué hacemos?», pregunté, y mi voz sonó extraña, como si fuera la de otra persona. «No podemos llamar a la policía», dijo Valeria, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué les decimos? Que una cosa se llevó a Lucas por una alcantarilla mientras pintábamos grafitis de madrugada. Nos internan. O nos meten en un centro de menores. O algo peor. Mis padres me matan», susurró Diego. «Los míos también», añadió Mateo. «Pero eso ahora da igual. Tenemos que pensar en Lucas». «Lucas ya no está», dijo Valeria, y la dureza de sus palabras nos hizo callar a todos. «No sé qué ha pasado ahí dentro, pero Lucas ya no está. Y si decimos la verdad, nadie nos va a creer. Nadie va a buscar en ese túnel. Van a pensar que le hicimos algo y que nos estamos inventando una historia de miedo para cubrirnos». Era cierto. Éramos 4 adolescentes con las manos manchadas de pintura, en una calle solitaria a las 3 de la madrugada, contando una historia sobre un túnel, una criatura y un amigo desaparecido. La versión oficial sería mucho más mundana, y nosotros seríamos los principales sospechosos. Nos quedamos allí un par de horas. Sentados junto al contenedor, en silencio o hablando en susurros, intentando construir una narrativa que nos protegiera. Decidimos que diríamos que no habíamos visto a Lucas desde el colegio. Que esa noche cada uno había estado en su casa. Que no sabíamos nada de sus planes ni de sus salidas nocturnas. Una mentira simple, fácil de sostener si todos nos apegábamos a ella. Cuando el cielo empezó a clarear por el este, nos pusimos en marcha. Fuimos dejando a cada uno en su casa. Primero a Mateo, que vivía en un edificio de apartamentos con una puerta de garaje que se podía abrir haciendo palanca. Luego a Diego, cuya ventana de la planta baja daba a un patio interior sin rejas. Finalmente acompañé a Valeria hasta su calle. Su casa era la última antes de la mía, un chalet pequeño con un jardín descuidado y un seto que le llegaba a la cintura. Antes de separarnos, me abrazó. Un abrazo largo, de esos que duelen. Sentí su cuerpo temblar contra el mío y sus dedos clavándose en mi espalda como si tuviera miedo de soltarme y desaparecer también.
No sé qué hacer, dijo contra mi hombro, con la voz empapada en llanto. No sé qué hacer, joder. No podemos hacer nada. Lo sé, y si vuelve. ¿Y si lo que sea eso viene a por nosotros? No lo sé. No tenía respuestas. Solo tenía miedo. Un miedo que ya no era la adrenalina divertida de las escapadas nocturnas, sino algo más profundo y más frío. Algo que se instalaba en el estómago y no se iba. Nos separamos. Valeria entró en su casa por la puerta trasera, que según ella siempre dejaban abierta por descuido. La vi desaparecer tras el seto y luego me quedé solo en la calle. El silencio del amanecer era total. Ni un pájaro, ni un coche a lo lejos. Solo mis pasos sobre la acera y el eco de mi propia respiración. Caminé las 2 calles que me separaban de mi casa. Y fue entonces cuando empecé a sentirlo. Al principio fue una sensación vaga, apenas un cosquilleo en la nuca. La típica impresión de que alguien te observa, esa que todos hemos tenido alguna vez al caminar solos por la noche. Pero esto era distinto. No era una presencia detrás de mí, sino alrededor. Como si la oscuridad misma, esa que se arremolinaba en los portales y bajo los coches aparcados, tuviera ojos. Como si cada sombra fuera un poco más densa de lo que debería. Aceleré el paso sin querer. Miré por encima del hombro varias veces. No vi nada. Solo la calle vacía, las farolas aún encendidas con su luz anaranjada de madrugada, las ventanas cerradas de las casas vecinas. Nada fuera de lo normal. Me repetí a mí mismo que era el shock. El trauma. Mi cerebro intentando procesar lo que habíamos vivido, inventando amenazas donde no las había. Era una explicación razonable. Científica. Adulta. Qué ingenuo fui. Llegué a mi casa y rodeé el edificio hasta el patio trasero. El limonero proyectaba una sombra alargada contra la pared. El muro bajo estaba allí, esperándome. Pero antes de saltar, vi algo. O creí verlo. En la esquina más alejada del patio, donde la luz del amanecer aún no llegaba y las sombras se acumulaban como telarañas negras, había una silueta. No era una forma definida. Era más bien una ausencia de luz, una mancha en la realidad que parecía moverse ligeramente, como si respirara. Se deslizó detrás del tronco del limonero y desapareció antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que mis ojos acababan de presenciar. Me quedé paralizado unos segundos. Luego parpadeé, negué con la cabeza y me obligué a mí mismo a saltar el muro. Cerré la ventana de mi habitación con cuidado, corrí las cortinas y me tumbé en la cama sin molestarme en quitarme la ropa. Las sábanas olían a suavizante y a seguridad, a un mundo donde las alcantarillas solo contenían tuberías y agua sucia. Me quedé dormido mientras lloraba. Un sueño pesado, sin imágenes, como caer en un pozo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las rendijas de la cortina. Me desperté con los párpados hinchados y una sed terrible. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesilla, estaba encendido. La pantalla mostraba una cascada de notificaciones, mensajes de Mateo, de Valeria, de Diego. El grupo de WhatsApp que teníamos servía de actividad. Antes de que pudiera leerlos, unos golpes en la puerta de mi habitación me sobresaltaron. «¿Estás despierto?», era la voz de mi madre. «Hay alguien en la puerta. Dice que es de la policía. Quiere hablar contigo». El corazón me dio un vuelco. Me incorporé tan rápido que la cabeza me dio vueltas. Cogí el teléfono y abrí los mensajes con manos temblorosas. «Mateo. Ha venido la poli a mi casa. Han preguntado por Lucas. He dicho que no lo vimos desde el cole. Todos igual, ¿vale? Valeria. Aquí también. He dicho lo mismo. No sé si me han creído. Diego. A mí me han despertado mis padres con un policía en el salón. He repetido la historia. No sé qué más hacer». Respiré hondo. El plan seguía en pie. Solo tenía que bajar y repetir lo mismo. Una mentira pequeña para protegernos de una verdad imposible de contar. Bajé las escaleras descalzo, sintiendo el frío de la madera contra las plantas de los pies. En la entrada, junto a la puerta principal que mi madre mantenía entreabierta, había un hombre de mediana edad con traje arrugado y una libreta en la mano. Tenía el pelo canoso y unos ojos cansados que parecían haber visto demasiadas cosas. «Buenos días», dijo con voz neutra. «Soy el oficial Morrison. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre tu amigo Lucas Herrera?» Asentí. Mi madre me miraba desde la cocina, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. No sabía nada de nuestras escapadas nocturnas, pero la presencia de un policía en casa la había puesto en alerta. Las preguntas de Morrison fueron las esperadas. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Lucas? Si noté algo extraño en su comportamiento, si sabía de algún problema que pudiera tener en casa o en el colegio. Respondí con monosílabos,
con frases ensayadas mentalmente durante las horas previas. No lo vi después de clase. No me dijo que fuera a salir. No sé dónde puede estar. El oficial tomaba notas sin mirarme apenas. Cuando terminó, guardó la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta y me dedicó una mirada larga, escrutadora. Si recuerdas algo más, cualquier detalle por pequeño que sea, llama a este número, dijo, entregándome una tarjeta. A veces los chicos de tu edad creen que protegen a sus amigos guardando silencio. Pero si Lucas está en problemas, lo mejor que puedes hacer por él es decir la verdad. Asentí de nuevo. Cogí la tarjeta y esperé a que se marchara. Cuando la puerta se cerró tras él, mi madre empezó con su propio interrogatorio. Lo esquivé como pude, refugiándome en la ducha y luego en la rutina de prepararme para el colegio. Esa mañana, mientras me ataba las zapatillas, miré por la ventana de mi habitación. El patio trasero estaba bañado por la luz del sol. El limonero proyectaba una sombra nítida y reconocible. No había siluetas extrañas, ni manchas de oscuridad donde no debía haberlas. Todo parecía normal. Pero en el césped, justo donde la noche anterior había visto aquella forma moverse, había una pequeña zona chamuscada. La hierba estaba mustia, amarillenta, como si algo hubiera drenado la vida de ese pedazo de tierra. No le di importancia entonces. O no quise dársela. Me convencí de que sería una plaga, un hongo, algo que pudiera explicarse sin recurrir a lo que habíamos vivido en el túnel. Guardé la imagen en un rincón de mi mente y me fui al colegio con la mochila cargada de libros y de una mentira que empezaba a pesar más que todos ellos juntos. Pasaron los meses. Las autoridades buscaron a Lucas por todas partes. Rastrearon el barrio, interrogaron a vecinos, peinaron zonas boscosas cercanas. Pero nunca buscaron en el túnel. Nadie les dijo que debían buscar allí. Nosotros mantuvimos nuestro pacto de silencio, alimentado por el miedo y por la certeza de que la verdad nos condenaría más que la mentira. El verano llegó y se fue. Las clases empezaron de nuevo. Nos veíamos en los pasillos, en el recreo, en las horas libres. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos el grupo que se escapaba por las noches a pintar las paredes de la ciudad. Apenas hablábamos de lo ocurrido, y cuando lo hacíamos era en susurros, con frases cortadas a la mitad, con miradas que decían más que las palabras. Yo seguía sintiéndolo. Esa presencia. Esa sensación de ser observado desde la oscuridad. Al principio solo me ocurría por las noches, cuando volvía a casa tarde después de estudiar en la biblioteca o de quedar con alguien. Luego empezó a pasar también de día, en calles concurridas, en el autobús, en el patio del colegio. Una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cuando giraba la cabeza. Un escalofrío repentino en la nuca. El eco lejano de un murmullo que no provenía de ninguna parte. Mis padres tenían cámaras de seguridad en la entrada principal y en el patio trasero. Las revisaba a escondidas, buscando algo que confirmara que no me estaba volviendo loco. Durante semanas no encontré nada. Solo las imágenes granuladas del jardín vacío, del limonero meciéndose con el viento, del gato del vecino cruzando el muro. Pero una noche, después de una cena familiar especialmente silenciosa en la que apenas pude probar bocado, subí a mi habitación y revisé las grabaciones del día. La cámara del patio trasero tenía un punto ciego, el mismo que yo usaba para escapar. Justo en el límite del encuadre, donde el ángulo de visión se estrechaba junto al muro bajo. Allí, durante unos segundos, la imagen se distorsionaba. No era un fallo técnico cualquiera. Era como si el aire mismo se espesara, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Y cuando la distorsión desaparecía, en el suelo del patio aparecían marcas que antes no estaban. Eran huellas. Pero no de un animal que yo conociera. No eran pezuñas, ni patas con dedos, ni garras. Eran más bien hendiduras alargadas, irregulares, como si algo se hubiera arrastrado por la hierba apoyándose en extremidades que no seguían ninguna anatomía reconocible. La hierba alrededor de las marcas estaba chamuscada, igual que aquella primera vez junto al limonero. Sentí un vacío en el estómago. Cerré la aplicación de las cámaras y apagué el ordenador. Me tumbé en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el zumbido de la nevera en la planta baja, el crujido de la madera al enfriarse, el ronquido lejano de mi padre al final del pasillo. Esa noche soñé con el túnel. Con el murmullo que se acercaba. Con el grito de Lucas alejándose para siempre. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que aquello no había terminado. Que lo que habíamos despertado en la alcantarilla aquella noche no se había ido con Lucas. Que nos había seguido a casa. Que nos estaba esperando. A todos.
Uno por uno. Mis amigos empezaron a cambiar. Fue algo gradual, casi imperceptible al principio. Mateo, que siempre había sido el bromista del grupo, dejó de hacer chistes. Se volvió callado, huraño. En clase miraba por la ventana con los ojos perdidos, como si esperara ver algo al otro lado del cristal. Valeria adelgazó. Sus padres la llevaron al médico varias veces, pero no le encontraron nada físico. Ella decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos sentía que algo estaba en la habitación con ella. Diego desarrolló un tic nervioso, se rascaba el antebrazo izquierdo sin parar, hasta hacerse heridas que luego ocultaba con mangas largas. Y todos, absolutamente todos, teníamos la misma costumbre nueva cuando estábamos juntos, de repente uno de nosotros giraba la cabeza hacia un punto vacío de la habitación. Como si hubiera alguien allí. Como si algo nos estuviera mirando desde ese rincón. Nunca lo comentábamos. Nunca decíamos en voz alta lo que estábamos viendo o sintiendo. Porque decirlo habría sido admitir que lo ocurrido en el túnel no había sido un accidente, ni una alucinación colectiva, ni un sueño. Habría sido admitir que Lucas no era la única víctima. Que nosotros también estábamos marcados. Y que lo que fuera que habitaba en aquella alcantarilla nos había encontrado.